Bueno, entonces empezamos. Vamos a hablar un poquito de este asunto de la cultura progresista y cómo nos está impactando en este momento. ¿Ok? Nos estamos enfrentando mucho, a un mundo de muchos cambios. Me recuerda a Primera de Crónicas 12:32, que dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, sabían lo que Israel tenía que hacer y su dicho era seguido por sus hermanos. Tienen su audio abierto, les ruego que cierren su audio para que no haya interferencia y tienen abierta su video y cerrado su audio, se los agradezco mucho. Y aquí en este pasaje de 1 Crónicas 12:32 hay tres elementos. El primero, abajo a la izquierda, es que estos hijos de Isaacar sabían lo que otros no sabían. Y la segunda es que los seguían, es decir, tenían seguidores. Eh, y esos dos elementos que son tan importantes descansan en la idea de que ellos eran entendidos en los tiempos. Es decir, el hecho de que eran entendidos en los tiempos los hacía líderes. ¿Por qué? Porque el liderazgo se define como aquel que sabe lo que otros no saben y tiene seguidores. Si tú quieres una buena definición de liderazgo, la tienes ahí en 1 Crónicas 12:32. El líder sabe lo que otros no saben y tiene seguidores. Y desde este punto de vista, este pasaje descansa el liderazgo en una cosa: ser entendido en los tiempos. Así entonces, la iglesia debería ser eso, los entendidos en los tiempos. La iglesia debería ser la que entienda lo que está pasando, porque finalmente tenemos la palabra profética más permanente, a la cual dice ella misma, hacemos bien en estar atentos. Hoy nos estamos enfrentando a un mundo secularista, un mundo que renunció a la autoridad de la cosmovisión judio-cristiana y se rindió a esta retórica del relativismo. Quiero que piensen en esta frase: ya no estamos bajo la cosmovisión judio-cristiana. Si alguien pregunta si lo estábamos, sí, claro que lo estábamos. La respuesta es: lo estuvimos durante algunos siglos, por lo menos aquí en México. Y digo siglos porque los españoles nos trajeron la cosmovisión judío-cristiana. Si no nos trajeron la salvación en Cristo, sí nos trajeron la cosmovisión judío-cristiana. No estamos aquí, no estábamos aquí adorando a Huitzilopochtli o a Tlaloc ya, sino que cambiamos aquello por esta cosmovisión judío-cristiana. Siglos después llegaría la salvación en Cristo, la fe protestante, ¿no? La fe evangélica. Muy bien. Vuelvo a pedir que cierren sus micrófonos, por favor. Gracias. Y entonces tenemos a este mundo secularista que renunció a la cosmovisión judío-cristiana, pero algo muy importante es que se rindió a un discurso, y es el discurso del relativismo. Ahora bien, quiero que veas conmigo cómo ha sido esto, cómo llegamos hasta aquí, ¿ok? No, solamente te estoy dando algunas ideas, ¿está bien? Esto es un proceso sociológico que ha llevado siglos. O sea, no estamos parados en este secularismo porque sí, accidentalmente. De hecho, Satanás ha llevado culturalmente un proceso muy bien diseñado, muy bien pensado, que nos vino arrastrando hasta donde estamos, pasando por la modernidad, específicamente el tema de la ilustración. Es muy interesante porque en la ilustración, como dice ahí, se consolida el culto a la razón. Visto desde la perspectiva teológica, la ilustración es como el imperio griego, el imperio de Grecia. Si ustedes ven la estatua de Daniel, cuando se habla de Nabucodonosor, tiene esta imagen de la era de los gentiles. Si les gusta la escatología, deben estudiar ese pasaje. Cuando Nabucodonosor tiene este sueño sobre la era de los gentiles, ve una estatua con una cabeza de oro, un torso de plata, un vientre de bronce, unas piernas de hierro y unos pies de barro hierro. Eso es una visión cronológica de lo que la Biblia llama la era de los gentiles, desde Babilonia hasta nosotros, hasta el día de hoy. Pero cuando pasa por el vientre y parte de las piernas, los muslos, está descrito un imperio llamado el imperio griego. Y el imperio griego va a definir los fundamentos de lo que después se dará a luz en la era de la Ilustración, en el siglo XVIII.
siglos después. Lo que quiero decir es que ninguno de esos imperios, ni siquiera Babilonia, se murió. Es decir, los principios espirituales y culturales que Satanás puso en esos imperios define la cultura que Satanás está estableciendo hasta hoy. Y ahí entró la era de la Ilustración, con el culto a la razón, el racionalismo griego. Bueno, como hijo del racionalismo griego, ya en el siglo XVIII y XIX, hombres como Hegel, Nietzsche, Diderot ponen las bases ideológicas del relativismo. Ellos empiezan a hablar de cómo el razonamiento, más bien de cómo el humanismo se convierte en el centro del razonamiento, es decir, unen el culto a la razón al humanismo. Y al rescatar el humanismo o al exaltar el humanismo, lo que van a hacer es quitar a Dios del centro, que es la renuncia a todo lo místico, y van a poner al hombre en medio. Por eso se le va a llamar el humanismo. Y eso significa algo grave, que es la muerte de los absolutos. Se mueren los absolutos, nace el relativismo. En el siglo XX ya Franz Boas lo define al relativismo, me refiero, como el comportamiento social que solo tiene validez subjetiva y es relativa a los marcos culturales que la soportan. Esto es muy importante, esta definición de Boas es muy importante porque nos ayuda a entender cómo es la base ideológica que después dará luz a muchas cosas que ahorita están entrando en todo su esplendor. Entre ellos, la ideología de género, el relativismo sexual o la diversidad sexual y otros temas importantísimos. ¿Ok? Lo voy a repetir, es el comportamiento social que solo tiene validez subjetiva y es relativa entonces a los marcos culturales que la soportan. Eso va a dar a luz a algo que se llama la posmodernidad ya en pleno siglo XX, que tiene estas características. Es un individualismo y desinterés social, o sea, se caracteriza por esas cosas, rechaza las normas tradicionales, todo lo que suene a conservador, escucha la palabra que estoy usando, conservador, se va a ir rechazando. Por eso la iglesia evangélica en particular, se convierte en el centro del conservadurismo y por eso la iglesia evangélica es tan odiada, porque la posmodernidad viene a romper con todas las normas tradicionales. Por lo tanto, entra una crisis del pensamiento metafísico, o sea, todo lo que se considera más allá de lo físico empieza a entrar en crisis, en una, yo no diría negación, sino más bien en una reinvención de lo metafísico. La realidad como construcción conceptual empieza a cimentarse en la idea de que no hay realidad objetiva, o sea, no hay algo objetivo, todo se vuelve subjetivo. Por lo tanto, la razón y la lógica empiezan a morir. Esta es la razón por la que ustedes van a ver en redes sociales tanta estupidez, y lo digo sin que se me ofendan, o sea, tonterías grandotas, pues, tanta tontería tan grande, en el sentido estricto de la palabra, son estupideces, y lo que estoy diciendo es que es totalmente ajeno a la razón y a la lógica. No dije a la revelación bíblica, sino incluso al sentido común. O sea, tú dirías, ¿cómo es posible que estemos haciendo esto si es ilógico? Bueno, porque cuando tú quitas la realidad objetiva de enfrente, entonces lo que tienes es el campo para que se piense cualquier cosa, para que la realidad se construya subjetivamente con base en la cultura o el entorno, las circunstancias, en fin. Esto va a abrir una puerta ya en siglo XX a un tema muy importante que va a estar dando pie a otros más graves, que es la diversidad sexual. Dice ahí la fecha de 1969, porque ese es el año en que se toma como que formalmente el arranque de esta diversidad sexual, que abre el camino, dice ahí, legal y social, para desmantelar los principios de identidad binaria y de matrimonio natural. ¿Te das cuenta? Aquí ya estamos en un terreno que nos compete profundamente a nosotros, por los efectos que hoy está teniendo. Aunque si te das cuenta, desde que entró, acá atrás me regreso, este tema del relativismo, pues ahí está el punto grave, porque el relativismo es la muerte de la verdad. Y nosotros somos como iglesia
los responsables de la verdad, porque la Biblia misma dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque creemos que la Biblia es una verdad absoluta, que Dios ha revelado verdades absolutas, y cuando quitamos esa verdad absoluta del centro, entonces nos abrimos a todo esto que ahora tenemos enfrente. La diversidad sexual entonces va a romper con el principio de identidad binaria, por eso tenemos ahorita el tema tan fuerte de transexualidad, de transgénero, incluso de transespecie, incluso de transhumanismo, y también va a abrir el tema muy fuerte a todo el matrimonio y la relación homosexual. Y bueno, y entonces la muerte del matrimonio natural, como ya lo podemos ver en la legislación mexicana. El matrimonio natural ya no existe como tal, es decir, ya no existe en exclusiva. Los 32 estados de México están sometidos ya a lo que se llama matrimonio igualitario. ¿Ok? Y la iglesia, pues, lamentablemente no hicimos nada en su momento porque fue pasando estado por estado esta legislación y en todo salió ganadora y la iglesia hizo básicamente nada. Eh, Hubo casos muy excepcionales, como Baja California, algunos otros que se levantaron, pero muy pocos. Bueno, eso nos va a dar pie a llegar a donde estamos, que esta que se llama cultura, le llaman cultura progresista, acá en América Latina, bueno, en otras partes también. En Estados Unidos les llaman los woke, pero acá lo conocemos como los progresistas, ¿no? Por eso les decía incluso que esta palabra progresista se impone, contrapone a la idea del conservadurismo. Bueno, esto comienza a finales del siglo XX, inicios de nuestro siglo, con un pragmatismo social, un pragmatismo político en oposición al conservadurismo que se justifica, o ellos se justifican, y esto es muy importante, en la defensa de los derechos civiles. Tú vas a escuchar que todos los colectivos que están peleando cosas feministas, radicales, LGBTs, ecologistas, etcétera, se justifican en derechos, ¿ok? Incluso ahorita nos están exponiendo el tema de los derechos de los niños, a la transexualidad, como si fueran derechos. Entonces, si los conservadores nos oponemos, por ejemplo, a un cambio de género en un niño, nos dicen que estamos en contra de los derechos del niño. En fin. Y esto se justifica en las luchas de minorías y colectivos sociales que ya estoy citando, ¿sale? La gran bandera, entonces, es la justificación en una sociedad más incluyente. Por eso todo el tiempo estás escuchando que la inclusión y que la inclusión y que la inclusión. Bueno, es triste, pero aquí estamos con el progresismo en la cara, con algo muy grave. Vamos a tratar de entender un poquito más sobre esta situación del progresismo. Pero déjame resumir. Antes de la ilustración era la imposibilidad de no creer. Después de la ilustración fue la posibilidad de no creer. Y hoy es la imposibilidad de creer. Pasamos entonces de una visión teísta a una visión humanista y de una visión humanista a una visión naturalista. Estos tres términos no tengo tiempo de explicarlos, pero alguien que está como ustedes estudiando a su nivel deben conocerlos y poder entenderlos, ¿ok? Teísta, humanista y naturalista. Hoy nos estamos encaminando ya con paso muy fuerte a una visión naturalista. Bueno, sin embargo, esta imposibilidad de creer en realidad no es ateísmo. O sea, mira, me regreso. Dice la imposibilidad de creer y dice que pasamos de una visión teísta, ¿ok? A una visión humanista y de ahí a naturalista. Sin embargo, esto no significa que sea atea la cultura o que rechace la religión. Para ser muy específicos, lo que está rechazando es el teísmo bíblico. Es decir, Satanás en la cultura se está oponiendo directamente a la Biblia y al Dios personal que allí se presenta. No está discutiendo con otras ramas religiosas, no se está oponiendo al tema de la espiritualidad, no se está oponiendo al tema de la religión. Él sabe quién es el enemigo y lo está haciendo saber. Todo esto nos provoca, como te imaginarás, una revolución moral. Es decir, que cuando tú quitas la verdad bíblica, bueno, cuando quitas la verdad absoluta, ¿ok? Que está basada para nosotros en la Biblia, lo que haces es que el relativismo triunfa y eso produce inevitablemente el debilitamiento del músculo moral. Es decir, la moral judeocristiana
es un poderoso fundamento, es un asidero impresionante a la cultura. El problema es que la cultura hoy lo niega y al negarlo, la pierde. Entonces, esto que llaman el proyecto de liberación humana, realmente lo que está empujando es el abandono de la moral cristiana. Es por eso que en las generaciones actuales tú estás viendo una de cosas que tú dices, no es posible que esto esté pasando, no es posible que haya tal liberalismo sexual o tal liberalismo moral. Bueno, pues lo tenemos aquí básicamente porque renunciamos, fíjate lo que te voy a decir, escucha iglesia, renunciamos a guiar la cultura. Nos concentramos en ser iglesias que evangelizan para ganar almas y llevárselas al cielo. Y renunciamos hace siglos a nuestro papel como portadores de la verdad social. Escúchame, la verdad transformadora en nuestra cultura y renunciamos a eso. Y al hacerlo, bueno, pues estamos sufriendo los embates, ¿ok? ¿A qué nos estamos enfrentando entonces? Bueno, nos estamos enfrentando a un gran ajuste, a un ajuste que tiene 5 desafíos que quiero presentarles rápidamente para tener oportunidad de ir a detalles más de la cultura progresista. El primero es que la cultura progresista es global, ¿ok? No es un tema de Occidente, no es un tema de México, no es un tema de América Latina, no es un tema de los Estados Unidos, no, no, no. Esto es una reingeniería social global. Como dice aquí, es una nueva conformación geopolítica, ¿ok? Y tiene un enfoque muy importante en el control poblacional. Lo vamos a ver después, cómo el control poblacional se convierte en un hito. Es en realidad el centro para los que están en la cúpula del control detrás de estas cosas. El tema poblacional es la clave, ¿ok? Pero para nosotros que conocemos la Biblia, sabemos que en realidad hay 3 motores que tienen que ver con la manifestación del anticristo, que son control financiero, el famoso 666, control político y control religioso. Lo financiero, político y religioso serán los 3 grandes carriles por los cuales Satanás gobernará la cultura y gobernará el mundo en los últimos tiempos. Entonces, lo que estamos viendo es básicamente una preparación global, mundial, que da camino al anticristo, ¿no? Y algunos me dicen, hermano, pues si todo eso ya estaba profetizado, ¿qué nos queda? Pues ¿cómo que nos queda, querido? Hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mostrar la verdad. Porque así como Satanás tiene un trabajo, nosotros tenemos otro, ¿no? Y mientras Cristo no venga, la luz tiene que alumbrar. Bueno, el segundo desafío es ontológico. Es decir, lo que estamos viendo es un ataque frontal a la identidad planteada en Génesis 1 y Génesis 2. La Biblia nos presenta claramente la identidad humana con 2 características esenciales: a su imagen y semejanza y hombre y mujer. En otras palabras, el hombre representa a Dios en la tierra y está dividido en un diseño binario XXXY y juntos representan esa raza. Bueno, esta identidad binaria y esta identidad divina, porque tenemos el espíritu, es la que está siendo golpeada, ¿ok? A través de ideología de género, principalmente, pero ya les dije, va a venir el tema transespecie, transedad, transhumanismo, y todo eso apunta en la misma dirección: golpear la naturaleza ontológica, o sea, el ser. Recuerden que la palabra ontológico tiene que ver con el ser. Por eso estamos hablando de que golpea la esencia misma de la identidad humana. El tercer desafío es que el progresismo es integral, ¿ok? No se encamina a un solo tema. Cada aspecto de la vida, dice aquí, está siendo empujado fuera de su centro. La cultura progresista toca todas las áreas de la vida, ¿ok? Pero lo hace de manera tan sutil, parece todo tan desarticulado. A los ojos comunes, no parece que tenga nada que ver
por ejemplo, las ciudades de 15 minutos con el veganismo, con el ecologismo radical, con el feminismo también radical, con los colectivos LGBT, pero todo esto en el fondo está conectado. Todo tiene una relación profunda, que para quienes están en el tema, sabemos que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, tiene, y lo tiene públicamente, o sea, no estoy hablando de una teoría del complot, está públicamente en sus archivos, tiene allí la llamada Agenda 2030, que articula todos estos temas y además los articula de forma muy bonita, déjame decirte, o sea, tú lo lees y dices, ay, qué bonito planeta vamos a tener, ¿verdad? Lo que no te dices es lo que hay detrás de todo eso. Todo esto está planeado. Pues. Ahorita en Europa, por ejemplo, estamos teniendo batallas muy fuertes con el tema del control alimenticio que ya empieza en Europa. Por eso todos los granjeros, los agricultores, ahorita han tenido marchas muy fuertes en España, en Francia, en Holanda. ¿Por qué? Porque están siendo atacados ahorita. Hay un plan muy sistemático para destruir la agricultura europea, o más bien, más que destruir, llevarla a un control monopólico de algunas élites, y eso ahí, para eso que eso sucede, pues se necesita la eliminación de los agricultores normales. En fin, todo eso tiene que ver con esta reingeniería social, camino al anticristo, llamada progresismo ante nosotros. La cuarta característica es que la serpiente se está convirtiendo en dragón. Es decir, lo que antes parecía vedado, oculto, después de la pandemia se volvió muy violento. Yo creo que ante nuestros ojos, la serpiente del Edén se está convirtiendo en el dragón del Apocalipsis. Ahora sí que el que está saliendo del closet es él y está manifestando su fuerza de una manera descarada. ¿Ok? Estamos ante un embate cada vez más agresivo del enemigo con estos temas. El tema ecológico se volverá muy fuerte. Ya ahorita estamos, por ejemplo, viendo el ataque muy grave hacia las libertades individuales. Aquí en México me refiero con el tema de toda la cuestión trans. Ahorita, estoy hablando de hace menos de una semana, nos acaban de poner en la cara los legisladores del país, nos acaban de autorizar las terapias de conversión, que no son más que una criminalización de padres, de maestros y de terapeutas y de específicamente de ministros de culto. Todos aquellos que querramos ayudar a una persona homosexual o de la diversidad sexual a regresar a la heterosexualidad, ya no podremos hacerlo. Podremos ser multados con fuertes cantidades o quizá 2 hasta 6 años de cárcel. Pena que además, dice esta ley, se puede duplicar si es un menor de edad. En otras palabras, los padres ya no pueden interferir en la educación sexual de sus hijos. Si ellos se autoperciben de otro sexo distinto al que nacieron, tú como padre ya no puedes hacer nada. Si eso no es violento, si eso no es descarado, si eso no es un ataque a la patria potestad, pues yo no sé qué es, no sé qué estamos esperando. Pero nosotros veníamos advirtiendo de esto, de las terapias de conversión desde hace 5 años, y la iglesia se vio muy renuente a involucrarse. Último desafío, ya lo vengo citando, la quinta característica clave de la cultura progresista es el movimiento ecologista, o más bien el ecologismo, para ser más claro. Porque cuando hablo de ecologismo, me estoy refiriendo a un ismo, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que es un modo de pensar. Es decir, no es una cuestión científica, es una cuestión ideológica, muy distinto, ¿eh? No estamos hablando de ciencia, estamos hablando de ideología. Y eso es grave, porque la iglesia, y especialmente los jóvenes, se empiezan a tragar toda la mentira ecologista, pero así, o sea, se la tragan sin agua. O sea, les venden cualquier mentira relacionada con esto y simplemente los jóvenes están diciendo sí.
¿ok? Que si el mundo se está acabando, sí. Que si necesitamos movernos menos, sí. Que si ya no debemos tener hijos, sí, etcétera, ¿no? Entonces es tremendo. Estamos renunciando a nuestra capacidad crítica. Yo creo, y aquí lo pongo en la presentación, que esto se va a convertir en un movimiento religioso. Tiene todos los tintes para que el ecologismo se convierta en la gran religión que va a unir a las demás religiones camino al anticristo. Escuchen, ¿eh? Lo escucharán más los próximos 10 años de esto que les estoy diciendo. ¿Ok? Y más allá de la cuestión religiosa, como dice aquí su material, las políticas públicas de carácter ecológico son la mejor estrategia de control poblacional. Por eso les estaba diciendo lo que está pasando con los agricultores en Europa ahorita, pues básicamente eso, es un tema de control poblacional, donde les están quitando el control del campo precisamente por la supuesta mancha de ozono, perdón, de carbono que ellos dejan al sembrar el planeta. Unas verdaderas tonterías que se están promoviendo en el Parlamento Europeo y de ahí a los diferentes países con sus constituciones locales para tener un control de la alimentación y posteriormente un control poblacional. Bueno, como pueden ver ustedes, no estamos ante cualquier cosa, es un tema grave, es un tema importante y me parece que debíamos de estar con los ojos bien abiertos. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, háganme señas, háganme así, díganme no, sí, no, que si no, no sé si ustedes estaban entendiendo o no estaban entendiendo. ¿Vale? Ok. Vamos a tener tiempo de preguntas hasta al final, entonces quiero que vayan preparando sus preguntas. Estoy corriendo porque quiero hacer más tiempo de preguntas. 10 minutos no nos van a alcanzar casi para nada. Así es que, ¿está bien si seguimos con la presentación? Ok, muy bien. Vamos a continuar entonces con la presentación. Denme un momento y la pongo. Y si si la pueden ver, ahí según esto está cargando. ¿Ahí la pueden ver? Alguien dígame sí con audio para que sepa si la están viendo. Aún no. Aún no. No se ve. Ok. Vamos a regresarnos entonces. Gracias. Gracias. Por eso les pregunto, que luego no sale mi pantalla. Ahí debe entrar en un momento. Ahí deben poderla ver. Ya sé. Si la pueden ver, confírmenmelo, por favor. Sí, pastor, ya. Sí, ya se ve. Sí, gracias. Si la pueden ver ahí entonces. Sí, pastor. Ok, gracias. Vamos a ver algunas necesidades, ¿ok? Dentro de este marco social, dentro de este marco cultural, vamos a tener 5 necesidades que se van a tener que atender, ¿ok? O sea, el mundo sigue teniendo necesidades. Independientemente de que cambie la cultura y de que Satanás esté preparando todo, hay 5 necesidades. La primera es una necesidad de conexión personal significativa. Esto es algo que debes de tener en cuenta porque a partir de aquí podemos establecer ministerios efectivos para los próximos años. La gente necesita conexión personal significativa. Esto es un efecto de las redes sociales, esta hiperconectividad que tenemos, donde se supone que tendríamos que estar muy conectados, pero en realidad, como dice aquí, nuestra inmediatez, nuestra funcionalidad nos está trayendo esta paradoja, en donde supuestamente tenemos 5,000 amigos en Facebook, pero nos sentimos más solos que nunca. ¿Ok? Esta vida que de pronto no la resolvemos, ¿no? Parece que todo
toda esta vorágine de información a la que estamos sometidos nos deja más huecos que antes. Entonces las personas tienen necesidad de intimidad. Cuando digo intimidad me refiero a conexiones relacionales, conexiones personales significativas. Otra característica, otra necesidad que vamos a tener es que la gente tiene demasiada información, por lo tanto necesita información relevante. No es lo mismo tener información que tener la información que necesitas. Hay una sobresaturación de información, ¿ok? Muchísimas conexiones, por eso de conocimiento. O sea, tú sabes que la palabra sinapsis se refiere a la red de conexiones que hay en tu cerebro, de cómo las neuronas, esta conexión neuronal se da de manera rapidísima, ¿ok? En tu cerebro, en microsegundos, se dan miles de conexiones neuronales, a esas conexiones que en realidad son las que producen tus ideas y las que permiten que proceses el conocimiento, se le llama sinapsis, ¿ok? Entonces esto está haciendo, ya en el medio social, está haciendo que haya demasiada información y no estamos haciendo las sinapsis correctas. Esta es la razón por la cual tenemos una generación de niños que tiene tanta información a la mano y que es tan ignorante. ¿Ok? Y esto debería de preocuparnos seriamente, porque hace 500 años no teníamos ni un libro impreso. ¿Me explico? O sea, no podíamos tener un libro impreso en la mano. Y hoy que tenemos todo el conocimiento a la mano, que te puedes comprar un libro de manera inmediata, pues resulta que estamos vacíos de información. Sin embargo, esto también está ocasionando dos cosas. Está ocasionando que el tiempo se comprima, es decir, parece que todo va más rápido. Va muy rápido y no alcanzamos a asimilar los cambios. Y eso crea también que haya mucho movimiento de avances especializados a lo que no nos alcanza el tiempo para procesarlos. A ver si me puedo explicar. Es como cuando tú tienes un teléfono y te compras un iPhone 10, todavía no acabas de conocerle ni la cuarta parte de lo que contiene, de lo que puedes usar cuando ya salió el 11. Aprendes a usar el 10 y ya estamos en el 15, ¿no? Porque hay sectores disruptivos que están yendo muy rápido y no nos da el tiempo de asimilar todo esto. Eso hace que la gente tenga como vacíos. Necesita información que sea significativa a sus necesidades. Ahora, esto me lleva a preguntarles si como iglesia estamos contestando las preguntas que la gente hace o estamos contestando las preguntas que a nosotros nos interesan. Yo recuerdo una foto que me dio risa de una barda en Nueva York, en donde una iglesia muy linda había puesto un cartel muy grande que decía Cristo es la respuesta, y un chico grafitero le puso abajo con graffiti, ¿y cuál es la pregunta? Me encanta eso, porque esa foto, porque me recuerda cuántas veces la iglesia está contestando preguntas que nadie le hace. Así es que necesitamos información relevante, es decir, que la Biblia se pueda traducir en conceptos que la gente pueda aplicar a su vida cotidiana. La tercera es una necesidad de autoexpresión. La gente quiere ser oída, quiere ser vista, quiere ser valorada. ¿Ok? En medio de esta vorágine de relaciones, de información, de falta de conexión que ya te dije, todo eso ocasiona que la gente se sienta sola. Esta situación como de rechazo, esta situación espiritual de rechazo ha crecido profundamente en la sociedad, ¿ok? Entonces, la gente que no es valorada, que no es amada, que no es validada, ahí las iglesias deberían de fomentar la autoexpresión, impulsar ministerios donde la gente pueda expresar sus talentos, su vocación personal, se pueda diversificar lo que ofrece la iglesia, ¿ok? Hay mucha necesidad de la gente, véanlo con los jóvenes. Los jóvenes están buscando maneras de autoexpresarse. La cuarta cosa es que hay necesidad de redes de influencia. Esto hará muy valioso los grupos de influencia social. Por eso los colectivos tienen tanto éxito. Los colectivos LGBT, los colectivos de la diversidad sexual, los colectivos feministas, los colectivos ecológicos.
Por ejemplo, cuando Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, hace algunos años promovió algunos cambios en su plataforma, uno de sus empleados o un equipo de sus empleados le llevó la idea de tener los famosos grupos de Facebook. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Él no creía que eso fuera a ser importante y resulta que lo pusieron a prueba y se convirtió en una de las herramientas más usadas en Facebook. Todos tenemos un grupo en Facebook y es lo mismo o es algo muy parecido que ha pasado en los grupos de WhatsApp, porque estamos en búsqueda de redes. Creo yo que es una buena oportunidad para hacer crecer las células o los grupos de casa en las iglesias. Redes de conocimiento, redes comunitarias, redes laborales, redes de vida. Algo muy importante, redes de causas. ¿Ok? Esto es importante. Una quinta necesidad es la necesidad de experiencias. Y a muchas iglesias no les gusta hablar de esto porque sienten que es emocional y que se está apelando a las emociones. A ver, hermanos, seamos claros. Fuimos hechos cuerpo, alma y espíritu. Y dentro de nuestra alma, nos guste o no, hay una necesidad emocional. Y eso es lo que Satanás ha secuestrado y está pervirtiendo. Y somos bien raros, porque según nosotros no queremos ser emocionales, pero cuando una persona acepta a Cristo llorando, lo damos como testimonio. Ay, vieras cómo se conmovió. Y entonces ahí sí parece que fue importante que fuera emocional. ¿Por qué? Según nosotros estamos sujetando la emoción a una experiencia espiritual. La realidad es que no te puedes divorciar de tus emociones en ningún momento. ¿Ok? Entonces yo lo que les sugiero es que dejen ese tabú y construyan alrededor de la experiencia espiritual, en el espíritu, se apoyen con experiencias transformadoras, vitales, ¿sí? Por ejemplo, tú llegas a una iglesia así de simple y nadie te hace caso, nadie te sonríe, nadie te ve a la cara y es la primera vez que vas. Te quedas todo el culto, no escuchas nada interesante, no se te resuelve nada en tu vida ni en tu cabeza, y entonces así como entras te vas. ¿Sabes cuándo va a regresar esa persona? Nunca va a regresar. Porque si hay algo por lo que alguien regresa a nuestras iglesias es porque hizo alguna conexión significativa o porque alguna necesidad le fue resuelta. Ambas tienen que ver con una experiencia transformadora. Entonces, si una persona en lugar de esto llegara a una iglesia y lo primero que encuentra es alguien sonriéndole, que le abraza, que le da un dulce, que hace algo para que se sienta a gusto, ¿sí? Y posteriormente hace una buena amistad y posteriormente alguien ora por él, y etcétera. Todo eso es una experiencia transformadora. Escúchenme, eso es en lo que Satanás se ha vuelto experto en la actualidad. Por eso cuando la gente va a un Starbucks y dice, ay, el café de Starbucks es bien caro, yo no sé por qué la gente va. Es que Starbucks no vende café, querido. Starbucks vende una experiencia, ¿ok? Tú no vas a la plaza comercial nomás a comprar. El 90% de las personas que van a las plazas no compra nada. Va a caminar, va a ver, porque está buscando una experiencia. Porque esta es la forma en que está construida nuestra cultura, es un enfoque en vida plena. Hay muchas experiencias sensoriales, hay una sobresaturación de estímulos y todo esto fomenta el hedonismo y el consumismo desde la plataforma negativa. Así es que la iglesia debe ofrecer una plataforma positiva para esta necesidad. Muy bien, así es que en conclusión, las nuevas generaciones van a querer organizaciones más especializadas por mercado, con experiencias significativas, más holísticas, donde haya personas, planeta, placer, producto. Otro día les hablo de esto, y que sean más inclusivas. Esto yo lo enseño incluso a organizaciones civiles, sociales, a empresas, organizaciones ACES, porque esto les permite plantearse estrategias para el mundo posmoderno, para dentro de la cultura relativista. ¿Ok? Así es que esto es lo que está pasando en la actualidad. Muy bien. De la iglesia, lo que la iglesia va a ofrecer, va a necesitar es dar conexión relacional personal y profunda, una sólida formación en identidad y familia, una sólida enseñanza sobre la verdad, respuesta específica a causas de valor comunitario y un mensaje que sea formador de la cultura. Estos son 5 elementos muy importantes. Esta
transparencia me parece que es sumamente importante para ustedes si quieren construir ministerios que sean relevantes en la cultura. Conexión personal profunda, sólida formación en identidad y familia, sólida enseñanza sobre lo que es conceptos de verdad, respuesta específica a causas con valor comunitario y verdades que transformen la cultura. ¿Ok? Bueno, pues me regreso a nuestra imagen porque quiero tomar los últimos minutos que nos quedan para regresar a preguntas. Como ya se dieron cuenta, les di una introducción. Esto es un tema que normalmente yo doy aproximadamente en 8 horas y lo que estamos haciendo es dar una introducción para que ustedes tengan un marco global de lo que está pasando. Adelante, mi hermana Quero, con toda confianza para que podamos tener un tiempo de preguntas si las hay. Damos gracias al pastor Nájar. Queremos en este momento pues dar apertura al tiempo de preguntas y respuestas. Usted puede levantar su manita virtual si tiene alguna pregunta para realizar. Ya sé que es mucha información en poco tiempo, pero adelante. Yo quiero hablar. Elizabeth, ¿va a hacer alguna pregunta? Sí, gracias. Muy amable, pastor. Estaba pensando en esos grupos pequeños que aquí en Iglesia Bautista Berezer tenemos pequeños grupos solamente que la mayoría son virtuales y solo de vez en cuando nos reunimos. ¿Sería necesario reunirse más veces? Yo les recomiendo, en primer lugar, que dejen de ser virtuales. No quiero decir que no haya grupos virtuales, es una posibilidad. Solo digo que las personas están necesitando conexiones significativas y Sí. el contacto personal, ya lo aprendimos durante la pandemia, no se puede sustituir por este medio. ¿Ok? Aquí tomamos algo de la experiencia, pero no toda la experiencia. ¿Ok? Tan sencillo como que al final de la reunión me invitas un café y un pan y eso cambia totalmente la experiencia. Si nosotros creemos que se trata de dar una palabra nada más ahí de doctrina, pues le puedo hacer como lo estoy haciendo yo ahorita, ¿no? Pero no es eso lo que la gente necesita. La gente necesita contacto, la gente necesita miradas, la gente necesita ser oída, ser sentida. ¿Me explico? Eso sería lo primero. Y sí, yo diría que no fuera ocasional, yo diría que fuera un programa sistemático que atendiera eso por lo menos una vez a la semana, si quieren. Y también diría que se pueden hacer diferentes grupos pequeños. Se pueden hacer grupos que tienen que ver, por ejemplo, algunos pueden ser mixtos, pero otros pueden ser enfocados en alguna causa. Por ejemplo, ¿qué les parece el grupo de madres solteras? Que se reúnen en un grupo pequeño y que intercambian esta información de la Biblia sobre esta necesidad, ¿no? Así podrían ser cualquier cantidad de causas que se les ocurran. En fin, entonces sí, gracias hermana Elizabeth, muy buena pregunta. Gracias. Muy Tenemos amable, gracias. participación, Alexander y Janet. Buenas noches, hermanos. Se le bendiga. Buenas noches. Mire, una consulta en cuanto al principio estábamos tratando acerca de a qué mundo nosotros nos enfrentamos. Hay algo que veo que como iglesia deberíamos preocuparnos más en el asunto de esto bueno, el homosexualismo de las personas, porque estos tratos no se está tomando realmente dentro de las iglesias, porque hay personas que tienen esas conductas homosexuales. Luego son salvas, pero necesitan un seguimiento. No se estanca solamente con que pudieron aceptar a Cristo, fueron salvas, sino que esa conducta no se la puede transformar sencillamente orando con la persona, así levemente, sino necesita un tratamiento y a un largo plazo. Entonces se está olvidando ese tipo de situaciones que hoy por hoy y para el futuro estamos enfrentando un auge aún mayor. Entonces, como iglesia, nosotros cómo nos estamos preparando, cómo deberíamos prepararnos para que nosotros podamos ayudar a esas personas, para que podamos globalmente a ellos en todo lo que necesitan sus aspectos, podamos ayudarle, porque hay casos que la iglesia lo que hace es expulsarle quizá, o de un instituto o de algo.
pero luego esa persona igual se va al mundo y vuelve en la conducta, pero no ha sido restaurada porque la iglesia no ha sabido tratar ese tipo de conductas homosexuales. Esa es mi pregunta. Am, Merece todo un tema. La cuestión de la diversidad sexual es una de las vertientes de la cultura progresista y es una de las más importantes, porque toca, como lo dije, la esencia del ser, ¿ok? Por eso les dije, es un tema ontológico que toca la imagen y semejanza de Dios por una parte y por otro lado el diseño binario. Entonces sí, es vital, ¿ok? Pero es un tema largo. Yo tengo por ahí un librito que escribí junto con mi esposa que así se llama, Diseño Binario, y de hecho lo regalamos en las iglesias. Lo regalamos para que lo puedan, estoy buscando a ver si tengo uno aquí, pero creo que no, ahí arriba. Y lo regalamos. Si alguien quiere más información sobre este tema, a través de la hermana Cleo, me pueden buscar y, y solicitar. Específicamente, el tema está creciendo a un ritmo de duplicarse cada 20 años, ¿ok? Esas son las estadísticas de datos duros. Cada 20 años. La generación silente, una generación que ahorita tiene arriba de 85, 90 años, tenían en su tiempo registrados en su época, hace 80 años aproximadamente, un poquito más, tenían 1.7. 20 años después había subido a 3.8. 20 años después había subido a 7.3, 20 años después estaba arriba del 15%, y ahorita en México los datos oficiales, según el gobierno de México, dice que es una de cada 5 personas, o sea, el 20%. ¿Ok? Así es que es todo un tema. La promoción, la normalización de las conductas de la diversidad sexual, por supuesto que ocasiona el crecimiento de conductas homosexuales. Y la iglesia, hace más de 10 años, 15 años, que igual nosotros hemos venido insistiéndole a la iglesia que se prepare para tener ministerios relacionados con esto, y lamentablemente la iglesia lo toma como peccata minuta, ¿no? Entonces, no le interesa. Pero se puede y se tiene que hacer. En concreto, sí, te doy la razón, se tiene que hacer, hay que darle un tema completo a estudiar cómo, y creo que la iglesia, si no tiene respuesta para eso, pues entonces no tiene respuesta para el pecado, y si no tiene respuesta para el pecado, pues creo que ya la regamos, ¿no? Ya no tenemos respuesta para el mundo. Sí, gracias, hermano. Perfecto, sí, sí, es correcto. Es un tema bastante extenso, pero muy importante porque dejamos a un lado a aquellas personas. Y yo también, aparte de la Gran Comisión, pues en Marcos habla a toda criatura. Esas criaturas también, aunque es un tema delicado y extenso, saber cómo tratar. Estoy pidiendo a la hermana para ver si por favor me podrían ayudar con ese libro. Muy amable. Sí, y Gracias. organicen un día una conferencia, hermana Quero, y con mucho gusto yo atiendo solamente para ese tema. Ahí ¿Algún? estoy compartiendo el número telefónico de la iglesia para que puedan escribirnos allí de manera particular y ya hacerle llegar la información al pastor Naja. Hay una participación más, si hay alguna pregunta, solo una más. No han levantado su manita, no sé si, Beatriz. Sí, soy Beatriz. Te escucho. Bueno, a mí habló sobre sobre el ajuste, que debe de haber 5 desafíos. Nos habla sobre el global, ontológico, integral, violento y verde. No me quedó claro el verde y quisiera que me pudiera dar un ejemplo como más actualizado de este ajuste o de este desafío del verde, por favor. Muy buena pregunta. El tema ecologista, o más bien la ideología del ecologismo, se está infiltrando en todo el mundo a través de las políticas públicas supuestamente de control ecológico y de protección al planeta, para que detrás de eso se pueda hacer un control poblacional. El tema de control poblacional tiene varias vertientes. Por ejemplo, movilidad es uno muy importante. ¿Ok? Voy a ponerte un ejemplo. En las Naciones Unidas y en el Parlamento Europeo también ya se ha hablado, la posibilidad de que haya una limitante global
de que las personas puedan volar, puedan tomar vuelos solamente 2 veces al año, por ejemplo. A ese nivel de la restricción de la movilidad. Ahora, algo más grave, algo que ya pasó, les recomiendo que busquen en YouTube ciudades de 15 minutos. Entre ellas, un experimento que se hizo en Oxford, en Gran Bretaña, donde se habla de la restricción a la movilidad, que una persona no pueda moverse sin permiso del lugar donde vive más de 15 minutos a la redonda, caminando, corriendo o en bicicleta, dicen. Que a partir de ahí tú tengas que necesitar un permiso especial para moverte. O sea, yo no podría ir, vivo en Pachuca, a la Ciudad de México, sin permiso especial. ¿Ok? Eso es un tema de control poblacional muy grave. Pero para que sigamos con el tema, y todo eso está argumentado en el daño al planeta que le hace el dióxido de carbono y tontería y media, y digo tontería y media porque es un discurso falaz. Si ustedes investigan a fondo lo que hay detrás de la cuestión ecológica, que si está habiendo daño al planeta, que si, de hecho, por ejemplo, el término calentamiento global ya no se usa, porque está comprobado que no hay calentamiento global. Ellos dejaron de usar el tema de calentamiento global a raíz de que toda la evidencia decía que no había tal cosa. Y entonces ya no se habla de eso, se escucha de cambio climático, si lo han escuchado. Entonces, el tema de cambio climático es una de las armas que se usa todo el tiempo para esto. Y no es que el planeta esté bien, no es que estemos haciendo muy buena mayordomía, para nada. Es que este es el arma más importante que tienen para bajar los temas de política social a política pública para que se pueda hacer control planetario, control poblacional. Otro tema, obviamente relacionado con eso, es la promoción de matrimonio igualitario. A más matrimonios igualitarios, menos hijos, obviamente. ¿Ok? En China ya se hizo y se hizo con base en protección ambiental, en limitar el número de personas que podían. Se habla de sobrepoblación, lo cual otra vez es una reverenda estupidez, sobrepoblación del planeta. Les voy a dar un dato muy concreto. Si tú juntaras a los 8,000 millones de personas que hay en el planeta y los pusieras a 1 metro de distancia, 1 metro de distancia cada uno, cabrían todos en el estado de Tlaxcala de México y te sobra espacio. Si tienen duda de eso, hagan el ejercicio matemático. Yo ya lo hice. ¿Ok? Todos los 8,000 millones cabrían solo en el estado de Tlaxcala, en México. No hay tal cosa de sobrepoblación mundial. Lo que existe es una sobresaturación regional. ¿Ok? La gente tiende a aglomerarse en pequeños espacios. En fin, te estoy poniendo algunos ejemplos relacionados con control poblacional, pero en realidad hay muchos otros. Tengo que dar lugar a la última pregunta porque me quedan 2 minutos y debo salir de la conexión. Pastor Marco Antonio, si es breve la pregunta, por favor. Nomás rapidito. Gracias. Pues mire, yo lo felicito al hermano, ¿verdad? Está muy actualizado, todos los temas, nomás que yo soy un poco lento de aprendizaje. Sí, manejó varios temas, resumió, como él dice, pero sí me gustaría que nos diera, que hubiera más adelante, que diera un seminario, en varios días. No sé, dice que esta clase la en 8 horas, ahorita la resumió en 1 hora aproximadamente, y pues sí, mucha información muy relevante, y sí me gustaría sí proponerle que nos diera un curso más extenso, porque es bastante información, es mucha información, y son temas muy importantes hoy en la actualidad para poderlos manejar en la iglesia local, ¿no? Sería Entiendo. todo. Gracias. Sí, de hecho, esa es la razón por la que le pedí a la hermana Quero que les dejara la presentación, ¿ok? Para que ustedes tuvieran el resumen, por lo menos, de las ideas y a partir de ahí tuvieran, por lo menos, una guía de estudio en caso de que no se pueda dar esa clase. Pero yo quedo a disposición, hermana Quero. Debo salir, pero agradezco a todos su cariño y atención. Les amamos y les pedimos que continúen con el legado de mi querido Juan Germán. Que Dios les bendiga, les amamos y les bendecimos.